En Estados Unidos vamos a contarles que un lunes oficial de lanzamiento de la Fuerza Aérea ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los episodios más controvertidos de la Guerra Fría. Este militar asegura que objetos voladores no identificados inutilizaron misiles nucleares en una base militar estadounidense en 1967. Se trata de Robert Salas, hoy de 85 años, quien en aquel entonces trabajaba como oficial responsable de supervisar y lanzar misiles balísticos intercontinentales Minuteman I, equipados con ojivas nucleares en la base aérea de en el estado de Montana. Según apuntaba recientemente en el podcast Danny Jones, en una noticia de la que se han hecho eco varios medios, como por ejemplo el diario Daily Mail o el New York Post, este incidente habría ocurrido la noche del 24 de marzo de 1967, cuando él y su compañero se encontraban en el centro de control subterráneo. En ese momento, según él, recibieron una llamada urgente de los guardias de seguridad de superficie, quienes alertaban de la presencia de una nave no identificada sobre la instalación. Salas asegura que poco después de la aparición de este objeto, 10 misiles nucleares quedaron fuera de servicio de forma simultánea, sin que el personal pudiera explicar la causa. Decía que una fuerza misteriosa paralizó la capacidad del sistema, lo que afirma el propio exmilitar. El veterano sostiene que el incidente fue real y que forma parte de una serie de eventos similares ocurridos en instalaciones nucleares durante aquella época. Sin embargo, hasta hoy, a día de hoy, no existe confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos que respalde estas afirmaciones. El caso de Malmström ha sido objeto de debate durante décadas entre investigadores, escépticos y entusiastas del fenómeno OVNI, mientras algunos lo consideran una prueba de actividad inexplicable cerca de instalaciones estratégicas, otros apuntan a fallos técnicos o errores humanos como posibles causas. En cualquier caso, el testimonio de Salas reviva el interés en uno de los episodios más enigmáticos vinculados a la seguridad nuclear en la historia reciente de Estados Unidos. Testimonio OVNI con Adam Hanoch, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz. Astrología y tarot evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Testimonio OVNI, programa 190, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, este programa obviamente tiene que ver con todo lo que está pasando, porque es el motivo principal por el que no hablan y no dicen toda la verdad, están tirando las cosas a cuentagotas. Estamos en una situación en que pareciera que la mayor parte de la ovnilogía mundial fuera de un juicio simplón, como si fuesen cándidos que se tragan absolutamente todo lo que viene de los medios y lo que viene del sistema, dando por veraz una película de ciencia ficción, o que un director de cine, por más ligado al tema que esté, que no pueda utilizar precisamente la ficción para meter en su película. Entonces no podés juzgar como real completamente, estoy hablando, ¿no? De dar absolutamente por sentado
una obra de arte de ciencia ficción. En el caso de... yo he recomendado Taken, por ejemplo, del director Spielberg, pero obviamente que no estoy diciendo con eso que todo lo que está en la película es absolutamente verdad. Posiblemente sea lo más allegado a la realidad que tiene este director, pero no quiere decir que todos los eventos sean chequeables y factibles. Y bueno, estamos viviendo, se está hablando mucho de la desclasificación. 1.000 millones de visitas ha tenido el sitio norteamericano ufowar.gov/UFO. O sea que lo presentaron en la pestaña, directamente figura como UFO, ya lo dijimos, no como WAP, donde están subiendo todos los release, las tiradas de videos tachados de las que consta este fake disclosure, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué tiene que ver el tema nuclear? Y que siempre ha estado ligado el fenómeno a lo nuclear. De hecho, sabemos que han limpiado, que han estado arriba de las bases, que han estado observando, han estado incluso hasta en accidentes, en UFO crashes. Siempre hay, por ejemplo, esta semana estábamos recordando el accidente Joaquín B. González con propósito de la desclasificación. Le hicieron notas a Tony Galvano, el piloto, que nosotros entrevistamos hace unos cuantos años. Tony nos contó todo el relato y que siempre repite fidedignamente, y que recuerdan incluso haber fotografiado más allá de la parte de la zona del accidente. Se han sacado fotos los ciudadanos de la zona de objetos merodeando la zona del accidente. Entonces los ovnis están atentos a lo que sucede. Obviamente están filmados arriba del accidente de Fukushima. También hay reportes del famoso accidente de los 80 de Chernobyl, que gracias a Dios ya se está despejando y curando todo lo que es la zona. Igual dentro de ese huevo se hablan un montón de cosas, no sería un peligro tocar esa zona, y se dicen que también puede haber cosas paranormales ahí dentro, ¿no? Y obviamente cargado de radiación todo eso, pero afortunadamente la naturaleza está haciendo su trabajo, y también los ovnis hicieron su trabajo y nos han ayudado a limpiar toda la atmósfera de estos accidentes. Y sabemos que está relacionado el fenómeno a las primeras explosiones y pruebas de bombas atómicas, los ensayos para las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, que conllevaron a un supuesto accidente, con el caso de Trinity, ¿no? Que bien lo cuenta y lo relata Paola Harris. Entonces tenemos un fenómeno que está íntimamente ligado con lo nuclear. Podríamos ir a lo más conocido, que es la desactivación de ojivas nucleares por parte de estos objetos. Por ejemplo, 1967, el caso de la base de la Fuerza Aérea de Malmström, el incidente del 24 de marzo de 1967, que el entonces capitán Robert Salas y otros oficiales de control de lanzamiento reportaron luces rojas brillantes y objetos sobre los hilos. En simultáneo, 10 misiles balísticos intercontinentales ICBM equipados con ojivas nucleares se desconectaron y pasaron a un estado inoperativo. A medida que se veían estos objetos arriba, simultáneamente 10 cabezales nucleares quedaban inoperativos. Hubo una investigación oficial, aunque la USAF
documentó el fallo, pero nunca relacionó oficialmente el fallo con las luces que se habían reportado arriba, ¿no? Después tenemos más acá el famoso 13 años después, el famoso incidente que se hicieron documentales y se tocó mucho este caso, el incidente famoso del bosque de Rendlesham en Reino Unido, cerca de 2 bases de la OTAN, en Suffolk, Inglaterra, donde están las bases de la RAF, Real Air Force del United Kingdom, en las bases de Woodbridge y Bentwaters. Hay 2 bases de la RAF donde también había personal de la USAF, y ahí parece ser que no solo es que apareció en el bosque entre ambas bases un objeto que se documentó y hubo oficiales que se acercaron y vieron que estaban de guardia y contemplaron este ovni que estaba estacionado, sino que también eso sirvió como distractor de que otros objetos desconecten varias ojivas nucleares, porque en realidad todo el mundo se centra en el famoso objeto que fue dibujado por el guardia y todo del incidente de Rendlesham Forest, pero muchos no te dicen que una de las cosas que pasó es que hubo objetos arriba de las bases, incluso vieron haces de luz compacto y coherente que se dirigían a los cabezales de las ojivas y que fueron desactivadas un montón de ojivas en esas bases de la OTAN. Entonces tenemos estos 2 famosos hitos. Podemos mencionar varios: el de la Fuerza Aérea de Malmstrom en 1967, desactivación de ojivas nucleares; Robert Salas, incidente famosísimo de Rendlesham Forest en 1980, un montón de veces comentado por el recién desaparecido Nick Pope; y también las fotografías y los incidentes arriba de los desastres nucleares como Fukushima, que están filmados los objetos. Pero esos serían desactivaciones. Pero hubo un caso en la antigua Rusia, donde hoy es Ucrania. Ucrania hoy está por fuera de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la década del 80, después de que cae el muro de Berlín, una de las cosas que también pasó es que la gran URSS se dividió y varios países que formaban parte de la Unión Soviética tuvieron su independencia. Por ejemplo, Estonia, Lituania, Ucrania, eran todos países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después se despegaron de lo que después fue Rusia, ¿no? Ahora sabemos que están en guerra. Hace ya como 4 años Rusia con Ucrania. Pero hubo un evento en donde era territorio ruso en ese momento. Hay discusiones en cuanto al lugar exacto del evento, porque esa base ha dejado de existir, no está más, no existe más. Si uno chequea toda la zona, ahora hay poblados rurales, y donde pudo haber habido una base que se ven ciertas construcciones, pero ya no existe más. Eso son antiguas bases de la ex Unión Soviética. Cuando se reformuló todo lo que es hoy en Rusia, muchas de las bases también dejaron de funcionar, porque obviamente era base de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después el país pasó a llamarse Ucrania, y con el nuevo gobierno dispusieron las bases militares en nuevos lugares. Entonces, en muchos de los casos, esto pudo haber pasado en la zona de Bielorybiki y Usovo, en la antigua Unión Soviética. Y lo que sucede es todo lo contrario de los casos que estuvimos mencionando, de Rendlesham Forest, de Malmstrom. En este caso
no desactivaron ojivas. En este caso, el llamado incidente Usobo, que fue investigado a fondo por Robert Hastings, el gran ufólogo Robert Hastings, y ahora llevado y rescatado por George Knapp, este hombre que está detrás de la desclasificación, George Knapp. Pero en su momento el que investigó todo el caso y se trasladó a los lugares y entrevistó a los militares retirados de la ex Unión Soviética fue el que rescató este caso, es Robert Hastings, y el caso se llama Incidente Usobo. Es uno de los casos más fuertes y polémicos porque pasó exactamente al revés de lo que siempre hicieron. Es como que quisieron decir, así como nosotros les desactivamos las ojivas, también se las podemos activar. Tenemos la capacidad para generarles un problema y si queremos generarles una guerra, una autodestrucción. Porque ¿qué pasó ahí? Lo que sucedió es que se activaron todos los códigos de lanzamiento ante la locura y el shock de todos los operarios que estaban en la base. Así que bueno, es un caso impresionante que ahora vamos a ir a un corte, a una pausa y ya vamos a entrar en el caso propiamente dicho del incidente de Usobo, investigado y llevado hasta las últimas consecuencias la investigación por Robert Hastings, rescatado por y mencionado en el Congreso de los Estados Unidos por George Knapp. Ya venimos y entramos en el incidente. Testimonio OVNI con Adam Hanoch, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Segundo bloque en Testimonio OVNI. Antes de entrar en el incidente Usobo, tenemos ya 2 videos desclasificados nuestros de Testimonio OVNI, con sendos testigos, todos ellos. El caso del 18 de octubre de 2020, con 3 testigos, además del Skywatcher que era yo. Y caso que no queda ningún lugar a dudas por la magnitud de la luz nocturna que se presentó. Somos 4 testigos, 4 personas que vimos el incidente, presenciamos el incidente. Quedaron de ese incidente 2 filmaciones de 2 cámaras diferentes. Yo les estoy mostrando y desclasificando la que es la filmación de mi cámara. Está la filmación original, obviamente, de ese evento. Y el segundo evento es el que fue chequeado también por editores de la televisión de Canal América, en la isla de edición del Canal América, que es una de las mejores islas de edición de toda la televisión argentina. El evento del dique Rollero, en una vigilia que habíamos hecho, una de las tantas vigilias que hicimos con la televisión, en esa ocasión con Martín Cicioli. En todas las vigilias que hicimos con la televisión, en el dique fueron 3. Una fue con Pablo Ponzone,
aparecieron los ovnis, aparecieron objetos pero eran luces nocturnas que pasaban muy alto, fuera de los aviones que se logran ver y aterrizan y están en final en ese lugar. Después la segunda vigilia fue con Gisela Marciota, que salió parte de esa vigilia en el programa Periodistas Otra Dimensión, que ahí grabamos un objeto que estaba arriba del monte de Los Robles, de la quinta del predio de Los Robles, similar a eventos que habían tenido otros Skywatchers en el lugar. Similarmente pudimos grabar con la cámara Sony TRV310, que tiene dos tipos de NIR, de luz infrarroja. Tiene un sistema que se llama Nightshot, con una luz infrarroja cercana simple, pero con dos sistemas, una infrarroja más leve y un infrarrojo más fuerte. No es FLIR porque no es termal. En el caso de la desclasificación de los aviones, sí, son se llaman FLIR porque son termales también. Imágenes no solo infrarrojas, sino también termales. Captan la temperatura del objeto. En el caso de la Sony TRV, solamente capta el espectro de la luz. Entonces se llama NIR, no FLIR. Similar término, pero sí es tecnología infrarroja. Entonces, eso está. Habíamos tenido el segundo evento, como dije, con Gisela Marciota, donde grabamos cosas que se veían en infrarrojo, que a ojo desnudo no se veían, y algunos eventos ovnis que quedaron grabados, muy notables. Y la tercera vigilia en el mismo lugar fue con Martín Sicioli, todas prácticamente el mismo año, una en enero, la otra en marzo, abril, y la última en junio. Para que ustedes tengan una idea, fuimos 3 veces en un periodo de 6 meses a hacer 3 vigilias con la televisión ahí en el dique Rollero. Y además que aparecieron los ovnis, que yo sabía que iban a aparecer, y además hubo por lo menos 3 eventos más acá en mi casa, en la esquina de 26 de abril al 3800, donde también estaba la televisión que registró, y donde se dan las famosas cámaras de vigilancia, el OVNI que es tomado por las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Ituzaingó. Eso es un evento que arranca acá en casa y que se traslada sobre el predio del campo Islas Malvinas, al costado de Camino Buen Aire y Martín Fierro, y es tomado por las cámaras de seguridad del municipio. Después hubo 2 veces más que estaba la televisión, que tuvimos filmaciones, una vigilia incluso con los mismos productores y Pablo Ponzone también acá, que hubo filmaciones entre más de 50 personas que estábamos acá. O sea que unas 6 veces tuvimos presencia OVNI junto con la televisión, de la misma manera que le sucedió a Grupo Rama en Chilca, que convocaban a la televisión y los ovnis aparecían. Nosotros convocábamos a la televisión acá, Ituzaingó, Dique Rollero, y los ovnis aparecían. Yo no hice ningún grupo de que siempre mantuve un grupo pequeño de contacto con el cual trabajaba, que se llamaba Activistas de la Luz, que eran personas que de mucha confianza y que vinimos trabajando por muchos años en la metodología S5, de la misma manera que lo hace y lo hacía Steven Greer, ¿no? Entonces, desde 2013 a fines de 2015, 2016, creo que tuvimos como 3 años trabajando con un grupo llamado Activistas de la Luz, que éramos unas 12 personas. A veces éramos 10, a veces 12, a veces éramos 7, 8, depende
la situación, el fin de semana del año, cómo se sucedían y las posibilidades de cada uno de los miembros, pero veníamos trabajando todas las semanas haciendo trabajo de contacto, donde muchas veces aparecieron un montón de cosas y pudimos documentar muchas cosas que nos han pasado, incluso la presencia de seres acá entre nosotros mientras estábamos haciendo los trabajos. Entonces, muchas de las filmaciones, esta filmación de Dique Rollero es esa, con Martín Cicioli, es una de esas, que fue cotejada también en una isla de edición de la televisión argentina, y eso se emitió para por lo menos 10 millones de televidentes, en el momento que no había tantas redes sociales, pero sí había rating de los programas de televisión. En ese momento ya estaba cayendo, empezaba en las redes sociales, empezaba 2008, 2007, había empezado el auge de Facebook, 2011, 2012 ya estaba instalado Facebook, pero no era tan popular como ahora. Instagram empezó después, todavía no existía Instagram, o por ahí estaba empezando en 2011, 2012. Y bueno, entonces había mucha gente mirando la televisión abierta. Eso es lo que desclasificamos, y hay una tercera desclasificación donde pusimos una nota al ex piloto de casa Ryan Graves, que es uno de los que declaró y bregó por el disclosure en el Congreso, donde opina exactamente como nosotros, que está lleno de tachaduras esta desclasificación y que no tiene validez científica. Entonces, y que espera que lo que siga de la desclasificación sea más validero, ¿no? Eso es lo que dice textualmente. Y luego que termina ese pequeño párrafo, hay una placa donde hay digamos cosas que han sido investigadas por quien les habla. Muchas de ellas son cosas que la mayoría ya sabe, de los que están metidos en la investigación. Por ejemplo, el tema de las abducciones. Y son cosas que por ahí todavía no van a desclasificar, pero que tuve ganas de decirle y decírselo a la gente, pues son cosas que pasan. O sea que ya tenemos 3 lanzamientos de una desclasificación propia que estamos haciendo, bien hecha, con mucha data, está toda la data de todo, y sin tachaduras. Así que bueno, incidente Usobo. Entonces esto ocurrió. ¿Qué tiene el incidente Usobo? Lo que tiene es que hay un documento oficial firmado por coroneles de la ex Unión Soviética. Hay un documento oficial que está en ruso, y hay una traducción de este documento oficial también firmado por los comandantes de ese momento al inglés. Entonces es un mismo manifiesto de los rusos de lo que sucedió, firmado en ruso, el expediente en ruso y el expediente en inglés. Es un archivo que aparece con el inicio de clase, un PDF, ¿no? Que es la página que lo que mantiene el caso vivo. La fecha más citada, el manifiesto está redactado el 6 de octubre de 1982, y ahí citan que el evento ocurrió el 4 de octubre de 1982 en una base de misiles estratégicos soviéticas de la URSS en Ucrania, cerca de Usovo Bielokorovice. Usovo está más al norte, Bielokorovice sería un poblado que está un poco más al sur. La base
habría estado ubicada entre estos dos puntos, en algún lugar entre estos dos puntos. Ya no está, o sea que si ustedes van a Google Earth a mirar ese restos de una base, ya no está. Hay construcciones y ciertas formas de rutas que dan a entender de que por ahí en esa zona hubo algo, pero obviamente que si es una base donde hay cuestiones nucleares, eso está bajo tierra. Entonces desde Google Earth uno no ve nada, sí ve disposiciones de rutas un poco sospechosas, pero ya es una base que ya no existe más, no funciona más desde que la Unión Soviética se desapareció, ¿no? Y empezó a llamarse Rusia el país. Según testimonios de militares soviéticos, aparecieron varios objetos luminosos sobre la base. Los objetos tenían comportamiento no convencional. Los objetos tenían un silencio absoluto, había absoluto silencio. Empezaron a hacer cambios bruscos de posición con las clásicas aceleraciones instantáneas. Las formas de los objetos eran discoidales. Algunos objetos eran geométricos según los detalles de los que estuvieron observando. En este documento firmado por estos militares rusos hay muchos croquis en cuanto a la disposición y la ubicación de los objetos en el cielo. Mientras los objetos estaban sobre la instalación, se activaron paneles de lanzamiento nuclear. Empezó el conteo. Aparecieron códigos de preparación. Los sistemas entraron en estado de launch readiness, sin orden desde Moscú, o sea, se activó el lanzamiento nuclear sin que haya habido una orden de en ese momento. ¿Quién era en 1982? Era Gorbachev, Mikhail Gorbachev, me acuerdo, el expresidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, que creo que fue el último o el anteúltimo. Después vino Yeltsin, creo, y después se terminó la Unión Soviética. Según los relatos, el evento duró unos segundos, normalmente se citan 15 segundos, y luego el sistema volvió a estado normal. Pero durante esos 15 segundos, que si uno se pone a pensar en los segundos, en el tiempo, uno va a darse cuenta que es un montón de tiempo, porque es más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vieron? Es bastante tiempo. Y en esos 15 segundos, que pueden llegar a convertirse en interminables, puedes haberse infartado algún operario tranquilamente. Imagínense la situación: se activan los códigos, entra en proceso de lanzamiento sin que nadie haya tocado nada, y los operarios automáticamente haciendo llamadas, corriendo, volviéndose locos, y algunos en estado de shock. Y por lo que se dice que hubo, por lo que relata Knapp por en alguno de los videos, que hubo bastante preocupación, miedo y bastante shock de los operarios, que no se esperaban ese suceso, ¿no? Precisamente el periodista norteamericano George Knapp, que afirmó haber obtenido documentos soviéticos en los años 90, gran parte de la difusión moderna del caso viene de él, ¿no? Pero esto, como ya dijimos, lo recopiló y lo investigó Robert Hastings. Los archivos provenían de sectores militares soviéticos, incluyen testimonios y diagramas, que son los archivos que tenemos, que empiezan con class en PDF,
eran parte de investigaciones oficiales de ovnis de la Unión Soviética. Robert Hastings es un investigador especializado en la relación ovnis-armas nucleares en los Estados Unidos. Él recopiló testimonios tanto de Estados Unidos, del famoso incidente de Malmstrom, como de la Unión Soviética, y ayudó a popularizar el incidente acá en Occidente. Uno de los tenientes coroneles citados en el documento es Vladimir Platunov. Aparece citado como teniente coronel e ingeniero de misiles presente en la base. Describió un objeto discoidal sin ventanas, con la superficie lisa, que hacía movimientos silenciosos, y luego la activación espontánea de los paneles nucleares. La narrativa sostiene que el sistema mostró señales equivalentes a una orden real de lanzamiento. No hubo transmisión desde Moscú de parte de Mikhail Gorbachev. Nadie introdujo códigos de lanzamiento y los operadores perdieron temporalmente el control lógico del sistema. Eso es justamente lo que volvió legendario al incidente. De hecho, se pegaron, como dirían los mexicanos, un madrazo terrible. Se pegaron un susto tremendo. Imagínense la situación. Que posiblemente muchos de ellos hayan quedado con secuelas por esto, ¿no? Psicológicas, y hasta alguno por ahí pudo hasta haber renunciado después de eso por el shock, ¿no?, que produce una cosa así. Pues algo que es gravísimo, que no te lo esperás, y aparte el hecho de ver las naves ahí arriba, ¿no? ¿Por qué el contexto del año 1982 era peligrosísimo? Acá en el Cono Sur se desarrollaba la Guerra de las Malvinas. ¿Por qué era peligroso allá en Asia, Rusia? Porque en 1982 fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. La Guerra Fría era la supuesta posibilidad de guerra entre la Rusia y los Estados Unidos, que todas las películas hablaban de la sospecha de que podía entablarse una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Hubo una crisis nuclear en la OTAN y una crisis nuclear también en la Unión Soviética. Había paranoia tecnológica de parte de todos los militares, tanto rusos como norteamericanos. Los norteamericanos pensaban que los rusos tenían altos desarrollos tecnológicos, y los rusos pensaban que los norteamericanos tenían altos. Los rusos pensaban que los norteamericanos estaban desarrollando cosas para atacarlos. Los americanos pensaban lo mismo, que los rusos estaban desarrollando cosas para atacarlos. Y más paranoia del lado americano, como pasa siempre, ¿no? Como está pasando ahora con la guerra de Irán. Había despliegues misilísticos. La Unión Soviética estaba extremadamente sensible a cualquier posible ataque sorpresa. Por esto mismo, si un incidente como este se desataba, el riesgo era enorme, porque estábamos en un momento muy sensible, y que encima vengan estos objetos y activen todo y después los desactives, era una tremenda mojada de oreja de parte de los ovnis a los rusos, ¿no? Y a todo el sistema. Incluso esto llegó a oídos, obviamente, de Occidente. El incidente suele vincularse a programas secretos soviéticos de estudios de ovnis, a los programas Setka, Grid, así se llamaban los encabezamientos de los estudios desde el lado de Rusia, así como en Estados Unidos se llaman Glenn, Majestic 12, Libro Azul, Blue Book. Del lado ruso se llamaban Setka, Grid, Galaxy. Investigaciones del Ministerio de Defensa soviético,
y muchos de estos documentos permanecen sin verificar, y si son ciertos, obviamente, como pasa siempre, no te lo van a decir. Este caso se conecta muchísimo con el evento de la Fuerza Aérea Malmstrom que hablamos en el primer bloque en el año 67. En Montana, Estados Unidos, varios misiles quedaron fuera de servicio, según reporta Robert Salas. Había un objeto, un ovni rojo, encima de la base. ¿Qué diferencia con el evento de Rusia? Que en Estados Unidos los misiles se desactivaron, en la Unión Soviética todo lo contrario, se activaron. O sea que el miedo es mucho mayor. Eso alimentó décadas de debate sobre si el fenómeno ovni estaba demostrando control. ¿Les parece si estaba demostrando control? Si estaba enviando una advertencia, si estaba demostrando control y estaba enviando una advertencia claramente. O simplemente interfiriendo electromagnéticamente sin maldad. No, nada es casualidad. Estaban interfiriendo, enviando una advertencia y demostrando control. Ahora seguimos, un caso impresionante. Ahora vamos a ya son 23 minutos, vamos a una tanda y cerramos con el último bloque con el incidente Usov. Testimonio OVNI con Adam Hanoch. Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Bloque 3, Testimonio OVNI, programa 190, el incidente Usovo. Bueno, tremendo caso. ¿Qué tan confiable es este caso? Lo que sí existe, bueno, primeramente un documento. Hay un documento firmado por el Ministerio de Defensa ruso relatando este caso. Tanto en ruso como en inglés. Yo lo tengo. Una de las cosas que quiero aclarar, que este caso está muy bueno. Yo lo podía haber desarrollado para WAP Protocol, pero no lo podía desarrollar muy grande porque en el WAP Protocol hacemos como mucho videos de 15 a 20 minutos. Daba este caso para hablarlo y asociarlo a los otros casos como Malmstrom y Rendlesham Forest, Fukushima y todas las cosas que se han suscitado en cuanto a lo nuclear, Trinity, como hicimos, y 20-15 minutos no iban a alcanzar para desarrollar todo esto que estamos hablando. Entonces opté por hacerlo para Testimonio OVNI, ¿no? Pero lo estamos haciendo y llevando con la rigurosidad que el caso necesita. Entonces, por empezar, número 1, un documento oficial de la ex Unión Soviética, tanto en ruso como en inglés. Ambos documentos, son dos documentos, uno en ruso, otro en inglés, que está la traducción en inglés, que están firmados. Están firmados por los militares soviéticos. Hay una investigación de Robert Hastings donde se movió y entrevistó a ex militares soviéticos. Entonces hay testimonios de un documento oficial o dos documentos oficiales
testimonios de exmilitares soviéticos, entrevistas televisivas, hay referencias periodísticas a este evento, menciones muchísimas en foros y archivos y páginas de casos de UFO en los Estados Unidos, y relatos que son consistentes desde los 90 en cuanto a este caso que ocurrió 8 años antes, ¿no? O 10 años antes, en 1982. Lo que no existe es confirmación oficial rusa. Acá el guión me dice que no existe documentos clasificados completos. Completos no, pero verificables sí. Existe este documento firmado por el Ministerio de Defensa ruso, que ya es bastante, por ser un caso que implica a la ex Unión Soviética. Lo que no existe son registros técnicos independientes. La confirmación oficial de Rusia, obviamente esto atañe al ex gobierno de la Unión Soviética. Cambió mucho de un estadio al otro. De hecho, se achicó lo que era Rusia. La Unión Soviética era mucho más grande. Perdió a Ucrania, Lituania, Estonia, varios países que formaban parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hay evidencia física accesible, obviamente no lo va a haber de un incidente de este tipo, y en este caso tampoco existe la evidencia física de la base, como en el caso de Rendlesham Forest, que sí están las bases de la OTAN, de la NATO, siguen estando hasta el día de hoy. En este caso, como era una base que tenía que ver con la vieja URSS, esta base fue desmantelada. Esto ocurrió en 1982. En la misma década del 80 esta base dejó de funcionar, desapareció. De hecho, y pasaron muchos años, más de 45 años, más de 40 años que esta zona, este lugar donde estaría esta base, imagínense todo lo que pudo haber cambiado un lugar, ¿no? Cuando ya no hay, se desactiva una base de esta, ¿no? Que mayormente está todo bajo tierra. Lo que sí se ve desde arriba, conformaciones de calles extrañas en ciertos lugares de la zona, donde a mí me puedo dar a entender que por ahí al lado pudo haber estado enclavado este lugar, ¿no? Pero obviamente ya no queda un lugar físico. Posiblemente lo hayan detonado, lo hayan cerrado, tapado. En varios relatos soviéticos, que esto es un dato importante, el fenómeno ovni no aparece como hostil. Muchos oficiales interpretaron que el objeto tenía capacidad de intervenir, pero deliberadamente evitó un lanzamiento real. De hecho, los objetos activaron el conteo, digamos, pero a los 15 segundos lo apagaron, que es un montón de tiempo, como vimos en el blog anterior, que contamos los 15 segundos. Es mucho tiempo, es como para que tranquilamente una persona enloquezca con una responsabilidad grande en una base de estas. Pero evidentemente a los 15 segundos esta intervención cesó, ¿no? Y volvió toda la normalidad. Esta idea coincide con una enorme cantidad de casos OVNI en instalaciones nucleares, tanto de Estados Unidos y Rusia entre 1948 y 1990. Hay una constante de presencia OVNI sobre bases militares. Esto es histórico. En un programa llamado Primetime Live
de los 90 se habló de este caso mediante material soviético filtrado. Después, en el libro de Robert de UFOs and Nukes, uno de los libros fundamentales sobre interacción UFO-armas nucleares, que creo que es de George Knapp o de Robert Hastings, de uno de los dos no recuerdo en este momento. Dentro del universo OVNI nuclear, este caso está dentro del top 5 mundial, junto con el incidente de Malmström, el incidente de Rendlesham Forest, el evento de la base Vandenberg, el incidente de Minot, y antes que todo esto estaría en el top 3, en el 3. Malmström, Rendlesham y consecuentemente vendría Usovo, por la particularidad de no ser una desactivación sino una activación, ¿no? Y después hubo algunos eventos soviéticos también menos conocidos. El núcleo de este caso depende muchísimo de los testimonios, pero como dijimos, tenemos un documento firmado con detalles del caso firmado por los militares rusos de la URSS de ese momento. Hay dos documentos, uno en ruso y otro en inglés. Hay múltiples militares que declararon, hay consistencia espaciotemporal de que esto pasó. Hubo una investigación de Robert Hastings con entrevistas de testigos, entrevistas de militares que estaban, y hubo paralelos con incidentes similares en Occidente. Así que estamos hablando de un caso impresionante. Acá los documentos se llaman los PDFs Class TV 20250904 130126-1. Es Class-TV, todo mayúscula, _20250904 _13126 Russian con doble S PDF. Y el otro es Class-TV 20250904 130048 ENG, la versión en inglés, .pdf, ¿no? Son dos PDFs que son el mismo documento en dos idiomas. Del ministerio, son documentos oficiales del Ministerio de Defensa de la ex Unión Soviética. Hicieron dos, uno en ruso, y previendo que podía llegar a necesitar una traslación, una traducción del ruso, un documento firmado exactamente igual en inglés. Este documento en ruso, que al menos muestra los fenómenos lumínicos acaecidos sobre la base, es firmado y sellado por el Ministerio de la Defensa ruso. Esa es básicamente la cadena histórica de cómo salió ese material al mundo occidental, porque directamente lo mostraron. Robert Hastings fue probablemente el investigador que más seriamente trabajó este caso, sobre todo con los casos UFO, incidentes nucleares. La relación UFO bases nucleares, UFO misiles estratégicos, testimonios de militares de alto nivel. Su trabajo fue muy diferente al de un ufólogo clásico, porque se centró solamente en este tipo de casos y en documentación, relación con personal militar identificado, con casos visual radar, se trató de relacionar con oficiales, con personal militar que trabajaba como oficiales de lanzamiento, con personal que haya trabajado en bases nucleares. Y su libro es de Robert Hastings, ahora sí, acá está la confirmación, UFOs and Nukes.
sería ovnis y nudos y nodos nucleares serían, y nudos o nodos, que se convirtió casi en una referencia obligatoria e histórica del tema nuclear UFO. UFOs and Nukes de Robert Hastings, o sea, es el investigador más importante en este tema. Lo que hace George Knapp en el Congreso de Estados Unidos es defender esta investigación de Robert Hastings. Tras la caída de la Unión Soviética, en los 90 hubo una ventana donde hubo muchos oficiales de la Unión Soviética retirados, ya no tenían cadena de mando porque el país se había desmantelado. Hubo científicos soviéticos, personal militar, oficiales retirados a los que se podía acceder, pues ya no había traición a la patria porque la patria había desaparecido, literalmente. Cambió totalmente lo que era la antigua Unión Soviética a lo que fue después el gobierno de la hoy Rusia, ¿no? Entonces ahí aparecen muchas entrevistas, copias de documentos. Ahí aprovecharon las personas como Hastings para moverse e investigar los casos. En esa ventana de tiempo se investiga mucho. En los 90 el famoso caso Voronezh también, del que hablamos muchísimo en Testimonio OVNI. Lo tocamos el caso en Radio Hablar, tocamos el caso en Inadaptados. Por lo menos hicimos 2 o 3 programas sobre el incidente de Voronezh, famosísimo. Ahí aparecen copias de documentos, reportes internos y testimonios relacionados con estos casos de Usovo, Voronezh, Kapustin Yar, el supuesto crash de Kapustin Yar, los misiles, radares, fenómenos anómalos que se pueden haber presentado en toda la ex Rusia. Y Hastings fue el que tomó este tipo de casos muy en serio. Después George Knapp, como dijimos, ayudó a difundirlo en los Estados Unidos. Hoy está totalmente ligado George Knapp al ambiente Disclosure, a las audiencias, a las entrevistas a insiders, a la relación con Jeremy Corbell por el caso Skywalker, Rancho Skywalker, a Bob Lazar y Círculo de Inteligencia, periodismo del fake disclosure de los Estados Unidos, del cual yo tengo mis serias dudas en cuanto a todo eso. Para mí forman parte de un entramado que recibe órdenes del gobierno por sobre los gobiernos, y de ambos defiendo, obviamente siempre voy a defender más a Hastings que a Knapp. Así que son 2 tipos de ufólogos que cumplen roles diferentes. Acá el más importante rol es el de Robert Hastings, que es el que investigó en campo este caso, ¿no? Hay que recordar que los soviéticos y los estadounidenses en la época de la Guerra Fría eran enemigos. Había todo un entramado de espionaje de un lado hacia el otro. En esto fueron los soviéticos mucho más efectivos en cuanto al espionaje. Fueron mucho más pillos y lograron insertar a muchos activos dentro de los Estados Unidos que pasaban data a la Unión Soviética. Lograron robar muchísimo material. Uno de ellos es las filmaciones de Sky y Bob, fueron robadas por esta gente de inteligencia y luego desclasificadas en 2011 por Vladimir Putin, ¿no? Así que bueno, ya hemos tocado el incidente Usovo o Bieloroviki, como lo quieran llamar. ¿En qué difiere? Difiere en que los ovnis activaron un conteo nuclear durante 15 segundos y luego lo desactivaron, dando a entender que el control es de los ovnis. Espero que les haya gustado
este programa. Vamos a ver qué pasa con cómo continúa este fake disclosure. Yo no tengo muchas esperanzas. Puede llegar a haber alguna desclasificación. Se está hablando más o menos el 6 de junio, 8 de junio, que pueda llegar a darse algún material están diciendo de autopsias de Eves, pero me parece que es más las ganas que tienen algunos ufólogos que están muy con el tema de las 4 razas. Todo lo que se habla de las 4 razas me parece que va más por las ganas que tienen algunos que por lo que realmente quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos. No hay que ser incautos, hay que desconfiar. Esto es porque están tapando lo de Epstein, claramente. Así que bueno, gracias a todos por estar. Suscríbanse, es gratis, y compartan el canal. Shalom Ubrajá para todos.